Cuando la técnica veterinaria Mira Lane se encuentra con un caballo herido en una noche lluviosa, no tiene idea de cómo esta reunión de casualidad cambiará su vida para siempre. Lo que comienza como un simple acto de bondad la lleva al misterioso mundo de Elias Ward, un hombre solitario atormentado por la muerte de su hermano. A medida que surgen secretos del pasado y las amenazas del presente, Mira debe decidir en quién confiar y en qué quiere realmente. Únase a nosotros en este viaje de curación, amor y segundas oportunidades. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. La lluvia golpeó el parabrisas de Mira Lane mientras conducía a casa desde la clínica veterinaria. Había sido un largo día tratando con mascotas enfermas y propietarios preocupados. A los 27 años, Mira ya había visto más sufrimiento de animales de lo que la mayoría de la gente ve en la vida. Pero eso es lo que la hizo buena en su trabajo. Se preocupaba profundamente y nunca se rindió. Sus limpiaparabrisas lucharon para mantenerse al día con el aguacero. El camino rural se extendió por delante, oscuro y resbaladizo. Mira entrecerró los ojos tratando de distinguir los puntos de referencia familiares que le dirían que se estaba acercando a casa. Algo le llamó la atención a través de la cortina de la lluvia, una gran forma que se mueve al lado de la carretera. Mira frenó su camioneta mirando a la oscuridad. ¿Qué demonios en el mundo?, ella murmuró inclinándose hacia adelante. Allí, parado junto a una sección rota de la cerca, había un caballo. Su abrigo estaba cubierto de barro y claramente estaba favoreciendo una pierna. El pobre animal estaba empapado hasta el hueso, temblando bajo la lluvia fría. Sin pensarlo dos veces, Mira se detuvo y encendió sus luces de peligro. Ella agarró su chaqueta de lluvia del asiento del pasajero y salió a la tormenta. La lluvia inmediatamente empapó su ropa, pero apenas se dio cuenta. «Hola», llamó suavemente, acercándose al caballo con pasos lentos y cuidadosos. «Está bien, no te voy a lastimar». El caballo resopló nerviosamente, con los ojos muy abiertos de miedo. Mira notó un corte desagradable en su pierna delantera y varias heridas más pequeñas en sus flancos. Algo había asustado a este animal mal. «Lo pobre», dijo, extendiéndose la mano. «Déjame ayudarte». Tomó casi una hora de suave persuasión, pero Mira finalmente logró que el caballo asustado la siguiera a su camioneta. Afortunadamente siempre mantenía un remolque enganchado a su vehículo para emergencias animales. Sus manos estaban rayadas y su ropa estaba enyesada en su piel, pero nada de eso importaba. Una vez que el caballo se cargó de forma segura, Mira sacó su teléfono y llamó a la única persona que conocía que podía ayudar. «Tía Marta». «Mira, encontré un caballo en Ridgeway Road, está herido, lo estoy trayendo a tu lugar». El granero de tía Marta estaba a solo 15 minutos. La mujer mayor estaba esperando en la entrada cuando llegó Mira, un ceño fruncido preocupado en su rostro desgastado. «Land's sake, niña, estás empapado», Marta exclamó, ayudando a Mira a guiar al caballo en un puesto vacío. «¿Dónde encontraste a esta pobre criatura?» «Por la cerca rota cerca de Miller's Creek», explicó Mira agarrando toallas para secar al animal. «Sin etiqueta, sin marca, nada para identificar a quién pertenece». Marta hizo clic en su lengua. «Eso está cerca de la propiedad del barrio. Podría ser uno de los caballos de Elias Ward». Mira hizo una pausa. «¿Elias Ward? ¿El recluso que vive en esa gran casa en las colinas?» «Lo mismo. He sido un ermitaño desde que su hermano murió, hace 3 años. Trágico accidente, ese fue». Marta sacudió la cabeza. Solía verlo en la ciudad de vez en cuando, pero en estos días, nada. Mira había escuchado rumores sobre Elias Ward. Algunos dijeron que estaba amargado y enojado. Otros afirmaron que simplemente estaba desconsolado. De cualquier manera, se había retirado del mundo, y nadie sabía realmente lo que sucedía más allá de las puertas de su extensión de patrimonio. «Llamaré al lugar de la sala por la mañana», dijo Marta. «Por ahora hagamos que este caballo cuide». Mira trabajó durante la noche, limpiando heridas y aplicando ungüento. Ella instaló una cama de mantas improvisada en la esquina del puesto y monitoreó la condición del caballo cada hora. Por la mañana,
El animal parecía más tranquilo. Incluso acariciando la mano de Miran, ella le ofreció una manzana. «Eres un luchador, ¿no?», susurró, acariciando su melena. Marta apareció en la puerta del puesto. Llamé al lugar de la sala. Dejé un mensaje con la ama de llaves. Veremos si responde. Pasaron 2 días. El caballo se hizo más fuerte bajo el cuidado de Mira. Ella visitó antes y después de sus turnos en la clínica, cada vez más unido por la hora. Se encontró contando las historias de los caballos sobre su día, sobre su hermana pequeña, Emma, a quien había criado desde que sus padres murieron, sobre sus sueños de algún día tener su propio santuario de animales. En el tercer día, Mira estaba cepillando el abrigo del caballo cuando escuchó el sonido de los neumáticos en la grava. Salió del granero para ver un camión negro estacionado junto al suyo. Un hombre alto salió. Su rostro es grave y sin problemas. Elias Ward no se parecía en nada a Mira que había imaginado. Había imaginado a alguien mayor, más duro, pero el hombre que caminaba hacia ella parecía tener 30 años, con cabello oscuro y ojos intensos que parecían llevar un peso que no podía entender. «Encontraste mi caballo», dijo simplemente, deteniéndose a unos metros de distancia. Mira se limpió las manos sobre sus jeans. Sí, estaba herido y asustado. No podía dejarlo allí. Elías asintió, su expresión se suavizó ligeramente. La mayoría de la gente habría llamado control de animales y habría terminado con él. «No soy la mayoría de la gente», respondió Mira. «Soy un técnico veterinario. Ayudar a los animales es lo que hago». Por un largo momento, Elías solo la miró, como si intentara resolver un rompecabezas. Luego dijo algo que atrapó a Mira completamente desprevenido. «Lo trajiste a casa. Nadie ha hecho eso por mí». Las palabras colgaban en el aire entre ellas, cargadas con un significado que Mira no podía comprender. Había gratitud en su voz, pero también en algo más. «Wonder, tal vez, o sorpresa. ¿Te gustaría verlo?», preguntó, rompiendo el silencio. Elías la siguió al granero. En el momento en que el caballo lo vio, se mordió suavemente y se movió hacia la puerta del puesto. «Hola, Sombra», murmuró Elías, alcanzando la mano para tocar la nariz del caballo. «Nos diste un gran susto». «Sombra», repitió Mira. «¿Ese es su nombre?», Elías asintió. «Mi hermano lo llamó. Dijo que era negro como sombra, rápido como uno también». La mención de su hermano parecía traer una nube sobre la cara de Elías. Se quedó en silencio, corriendo su mano por el cuello de Shadow. «He estado limpiando sus heridas 2 veces al día», explicó Mira. «El corte en su pierna era profundo, pero se está curando bien. No hay signos de infección». «Gracias», dijo Elías en voz baja. «Organizaré para que sea transportado de regreso al rancho hoy». Mira se mordió el labio. «En realidad, creo que debería quedarse durante unos días más. Moverlo demasiado pronto podría reabrir las heridas». Elías la miró con sorpresa. «¿Quieres seguir cuidándolo? Me gustaría asegurarme de que se cure adecuadamente». «Sí». Una leve sonrisa tocó los labios de Elías. «Probablemente el primero en mucho tiempo», pensó Mira. «Tengo una mejor idea», dijo. «Ven al rancho. Shadow debería estar en su propio establo, pero puedes continuar su tratamiento allí». Mira dudó. «No sé, por favor», agregó Elías. La palabra sonaba desconocida en su lengua. «Significaría mucho, sombrar, y para mí, ¿cómo podría rechazar tal solicitud?». Además, quería asegurarse de que Shadow se recuperara por completo. «Muy bien», estuvo de acuerdo. «Puedo pasar después de mis turnos en la clínica». A la mañana siguiente, Mira condujo a través de las imponentes puertas de la finca Ward. La casa principal se alzaba en la distancia, en la gran cantidad, pero de alguna manera sola contra el telón de fondo de las colinas. Elías la estaba esperando en los establos, un edificio grande y bien mantenido que claramente albergaba varios caballos. «Shadow está aquí», dijo, llevándola adentro. Los establos estaban inmaculados, con espaciosos puestos y equipos de primera línea. Shadow se había establecido en el puesto más grande, heno fresco que cubría el suelo.
Esta es una gran configuración, comentó Mira, estableciendo su bolsa médica. Mi hermano estaba apasionado por los caballos, explicó Elias. Construyó este lugar, trajo a los mejores entrenadores. Ahí Yoté era de nuevo. Esa sombra pasaba por su rostro ante la mención de su hermano. En los próximos días se desarrolló una rutina. Mira llegaría temprano en la mañana antes de su turno o por la noche después del trabajo. Trataría las heridas de Shadow mientras Elias observaba en silencio. Ocasionalmente hacía preguntas sobre sus métodos o ofrecía ayudar. Poco a poco comenzó a abrirse. Le contó sobre los otros caballos en la propiedad, sobre la tierra que había estado en su familia durante generaciones. También fue un buen oyente, mostrando un interés genuino cuando Mira habló sobre su trabajo en la clínica o sus planes para el futuro. Una noche, cuando el sol se estaba poniendo sobre las colinas, Elias sugirió que dieran un paseo. Shadow está lo suficientemente bien para una breve salida, dijo. El aire fresco podría hacerle bien. Llevaron al caballo a un pequeño paddock, observando mientras probaba tentativamente su pierna herida. Eres bueno con él, observó Elias. Él confía en ti. Los animales saben cuando te importa, respondió Mira simplemente. Elias la miró pensativamente. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien nuevo ha estado en esta propiedad. ¿Por qué? ¿Me dejaste venir?, preguntó Mira Curiosity que lo superaba. Porque te importaba lo suficiente como para detenerte a la lluvia por un caballo callejero, dijo. Porque no tuviste que hacerlo, pero lo hiciste. Mientras caminaban de regreso a los establos, sus hombros ocasionalmente se pillaban. Mira sintió una calidez inesperada en su pecho. Había algo en Elias Ward, por el exterior tranquilo y las expresiones vigiladas que la atrajo. Poco sabía que justo cuando comenzaba a ver más allá de sus paredes, alguien de su pasado estaba a punto de reaparecer y amenazar todo lo que ella tenía querida. De vuelta en la ciudad, un auto deportivo rojo se detuvo fuera de la clínica veterinaria. Un hombre salió ajustando sus gafas de sol de diseñador. Mira Lane, murmuró para sí mismo con una sonrisa. Es hora de recoger donde lo dejamos. Dentro del auto, miró una carpeta que contenía fotos de Mira con su hermana Emma, recortes de periódicos sobre la vida solitaria de Elias Ward y los detalles de un caballo llamado Shadow, que alguna vez pertenecieron a un joven que murió demasiado pronto. A la mañana siguiente, Mira llegó a la clínica para encontrar una cara familiar esperando por la entrada. Su corazón cayó hacia su estómago. «Hola, Mira», dijo el hombre, mostrando la encantadora sonrisa que una vez la había debilitado en las rodillas. «¿Extrañame?» «Rick», dijo fríamente. «¿Qué estás haciendo aquí?» Rick Palmer se apoyó contra la pared, luciendo tan guapo y descuidado como el día en que salió de su vida hace 2 años. Su cabello rubio oscuro estaba perfectamente peinado, y su ropa costosa gritaba el éxito, aunque Mira sabía mejor que la mayoría de cuán engañosas podían ser las apariencias. «¿Es esa alguna forma de saludar a un viejo amigo?», preguntó alcanzándola. Mira dio un paso atrás. «No somos amigos, y no respondiste a mi pregunta». La sonrisa de Rick nunca vaciló. «Estoy de vuelta en la ciudad por un tiempo. Pensé que buscaría a mi chica favorita». «No soy tu chica», dijo Mira con firmeza. «Ya no». Antes de que Rick pudiera responder, el compañero de trabajo de Mira, Beth, abrió la puerta de la clínica. «Mira, el Dr. Collins necesita ayuda con el retriever de Henderson». Agradecido por la interrupción, Mira pasó por Rick. «Tengo que trabajar. Esperaré», la llamó. «Tenemos mucho que ponernos al día». Todo el día, la aparición sorpresa de Rick se molestó a Mira. Ella no había pensado en él en los meses. Finalmente había dejado de sentir el aguijón de la traición. Rick había sido un entrenador de caballos, conmovedor, talentoso y completamente poco confiable. Había arrastrado a la ciudad, cortejó a Mira con grandes promesas, luego desapareció una noche, dejando atrás billetes no remunerados y varios caballos descuidados bajo su cuidado. Mira había pasado semanas amamantando a esos animales a la salud, todo mientras intentaba reparar su propio corazón roto. Cuando terminó su turno, Rick se había ido.
pero una tarjeta de presentación con su número estaba escondida debajo de su limpia parabrisas. Mira lo arrugó y lo tiró. Ella condujo a la finca de barrio. Su mente aún estaba preocupada. Elías la estaba esperando en los establos, y una mirada a su rostro le dijo que algo andaba mal. ¿Mal día?, preguntó en voz baja. Mira dudó. Apenas conocía a este hombre, pero de alguna manera sentía que podía confiar en él. Alguien de mi pasado apareció inesperadamente. Alguien a quien nunca quise volver a ver. Elías asintió, sin presionar para obtener más detalles. El pasado tiene una forma de hacer eso. Trabajaron uno al lado del otro, tendiendo a las heridas de Shadow. El caballo se estaba curando bien, ya más enérgico y ansioso por moverse. Se ve bien, comentó Mira, acariciando el cuello de Shadow. Otra semana y debería estar listo para el ejercicio ligero. Elías la observó con Shadow, una expresión reflexiva en su rostro. Realmente amas lo que haces, ¿no? Los animales son honestos, respondió Mira. No pretenden ser algo que no son. A diferencia de la gente, agregó Elías suavemente. Sus ojos se encontraron, un momento de comprensión pasando entre ellos. Por primera vez, Mira vio un vistazo al dolor que Elías llevaba, el dolor que lo había llevado a aislamiento. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, preguntó de repente, sorprendiéndoles a ambos. Mira sonrió. Me gustaría eso. La casa principal era tan impresionante por dentro como afuera. Techos altos, muebles caros y grandes ventanas con vistas a la ladera. Pero a pesar de su grandeza, se sintió vacío de alguna manera. No vivido en punto durante una simple comida preparada por el propio Elías. El ama de llaves solo llega 3 días a la semana, explicó. Mira aprendió más sobre él. Dirigió el negocio familiar desde su casa. Rara vez se aventuró en la ciudad. La propiedad era autosuficiente, con sus propios generadores y suministro de agua. Debe ponerse solo, observó Mira. Elías se encogió de hombros. Lo prefiero de esta manera. La gente hace demasiadas preguntas. ¿Sobre tu hermano? Mira se aventuró con cuidado. La cara de Elías se endureció, pero él no cerró como esperaba. Sí, sobre Jackson, sobre el accidente. Lo siento, dijo. Mira, no debería haber... No, está bien, interrumpió Elías. Han pasado 3 años. Debería poder hablar de él por ahora. Respiró hondo. Jackson estaba salvaje, siempre buscando la próxima emoción. Amaba la vida de una manera que nunca lo hice, intensamente, sin reservas. Y Shadow era su caballo, supuso Mira. Elías asintió. Jackson lo entrenó personalmente. Eran inseparables. Su voz se volvió más tranquila. La noche del accidente, le dije que no sacara a la sombra. Había una tormenta. Pero Jackson nunca escuchó advertencias. El dolor en la voz de Elías era crudo, incluso después de todo este tiempo. Mira extendió la mano sobre la mesa y colocó su mano sobre la suya. No fue tu culpa. Elías miró su mano sobre la suya, luego en su rostro. No fue. Yo era el hermano mayor. Se suponía que debía protegerlo. Más tarde esa noche, mientras Mira conducía a casa, no podía dejar de pensar en Elías, la culpa que había llevado durante años, las paredes que había construido a su alrededor. De alguna manera, en solo unos días, había pasado de ser un extraño a alguien que le importaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando se detuvo en su camino de entrada y vio el llamativo automóvil de Rick estacionado fuera de su modesta casa. «Genial», murmuró ella. Emma, su hermana de 17 años, estaba sentada en el porche con Rick, riendo de algo que había dicho. La vista hizo que el estómago de Mira se apretara. «Ahí está ella», dijo Rick, de pie con esa sonrisa fácil. Solo le estaba contando a Emma sobre mi nuevo centro de entrenamiento en Kentucky. «Suena increíble», dijo Emma. «Rick dice que entrenan caballos para el derby». Mira forzó una sonrisa para el beneficio de su hermana. «Emma, ¿podrías darnos un minuto?» Una vez que Emma estaba adentro, Mira se puso a Rick. «Manténgase alejado de mi hermana». La sonrisa de Rick cayó. «Vamos, Mira, solo estoy siendo amigable». «Sé exactamente lo que estás haciendo», siseó.
Cualquiera que sea el juego que estés jugando, deja a Emma fuera de él. La expresión de Rick se endureció. Regresé por ti, Mira. Cometí errores antes, lo sé, pero he cambiado. Ahora tengo dinero, conexiones. Puedo darte a ti y a Emma la vida que mereces. Estamos bien sin ti, dijo Mira con firmeza. Rick se acercó. ¿Estás trabajando 2 turnos en TAT Clínica que apenas se pone en mesas? Su voz se volvió sedosa. Escuché que has estado pasando tiempo en el lugar de la sala. ¿Ese es tu nuevo plan? ¿Te atrapas un recluso rico? La acusación picado. Ese no es asunto tuyo. Todo sobre ti es mi negocio, dijo Rick. Su máscara, encantadora, se deslizó para revelar algo más frío debajo. No hemos terminado, tú y yo, no por mucho tiempo. Después de que Rick finalmente se fue, Mira encontró a Emma en la cocina, los ojos brillantes de emoción. Rick es genial, dijo. ¿Sabías que va a trabajar con caballos de carreras campeones? Dijo que podría conseguirme un trabajo de verano en el centro de entrenamiento. El corazón de Mira se hundió. Emma, no puedes confiar en Rick. Él no es quien finge ser. La cara de Emma cayó. Estás amargado porque él rompió contigo. Eso no es lo que sucedió, y lo sabes, dijo Mira tratando de mantener su voz nivel. Abandonó sus responsabilidades. Dejó animales sufriendo. Dijo que tenía una emergencia, argumentó Emma. Y ahora ha vuelto para hacer las cosas bien. Mira, suspiró. Emma siempre había sido idealista, rápidamente para ver lo bueno de las personas. Era una de las cosas que Mira más amaba de su hermana, pero también lo que más le preocupaba. Solo prométeme que tendrás cuidado con él, suplicó Mira. Al día siguiente en la clínica, Mira se distrajo. El doctor Collins se dio cuenta y preguntó si todo estaba bien. Solo algunas cosas personales, explicó Mira vagamente. ¿Tendría algo que ver con Rick Palmer de nuevo?, preguntó el doctor Collins, levantando una ceja. Mira no debería haberse sorprendido. En un pueblo pequeño como el de ellos, las noticias viajaban rápidamente. Desafortunadamente, sí. El doctor Collins frunció el ceño. Tenga cuidado, Mira. Ese hombre dejó un rastro de problemas cuando se saltó la ciudad. Escuché que se ha llamado a sí mismo un susurro de caballos en estos días, cobrando a la gente una fortuna por su llamada experiencia. La información no sorprendió a Mira. Rick siempre había sido bueno para reinventarse, para encontrar nuevas formas de encantar a las personas de su dinero. Esa noche, cuando Mira llegó a la finca Ward, encontró a Elías en el paddock con Sombra. El caballo se movía bien, apenas favoreciendo su pierna herida ahora. Casi ha vuelto a su antiguo yo, dijo Elías con obvio orgullo. Mira sonrió, realmente feliz de ver el progreso de Shadow. Deberías poder montarlo pronto. No conduzco, dijo Elías abruptamente. Jackson era el piloto de la familia. Mira lo observó por un momento, luego dijo gentilmente: la Sombra necesita ejercicio. Montar regular es parte de su recuperación. Contrataré a alguien, respondió Elías. Podría hacerlo, ofreció Mira. Solía montar mucho cuando era más joven. Elías parecía considerar esto. Muy bien, pero ten cuidado con él. Puede ser animado. Pasaron la siguiente hora caminando Sombra alrededor de la propiedad. La noche fue hermosa. El sol poniente que arrojaba largas sombras a través de las colinas. Siempre me he preguntado cómo sería vivir en un lugar como este, admitió Mira. Todo este espacio, esta libertad, no siempre es la bendición que parece, respondió Elías. A veces todo este espacio me recuerda lo solo que estoy. Las palabras colgaban entre ellas, honestas y vulnerables. Cuando Mira miró a Elías, no vio el rico recluso de los chismes de la ciudad, sino un hombre que había perdido el rumbo. No estás sola en este momento, dijo suavemente. Algo cambió en los ojos de Elías, una calidez que no había estado allí antes. Extendió la mano y metió un hilo de cabello detrás de la oreja. Su toque enviaba un escalofrío por la columna vertebral. El momento fue interrumpido por el sonido de un automóvil que se acercaba. Se volvieron para ver un auto deportivo rojo que acelera por el camino de entrada. ¿Quién es ese?, preguntó Elías frunciendo el ceño. El corazón de Mira se hundió. Rick Palmer,
Mi ex Rick salió de su auto, tomando la escena delante de él con los ojos calculadores. «Bueno, ¿no es esto acogedor?», llamó caminando hacia ellos. Mira no mencionó que estaba trabajando para el famoso Elias Ward. «¿Qué estás haciendo aquí, Rick?», Mira exigió. Rick la ignoró, extendiendo su mano a Elias. «Rick Palmer, entrenador profesional de caballos. ¿Quizás has oído hablar de mí?». Elias no tomó la mano ofrecida. «Esta es una propiedad privada, señor Palmer». La sonrisa de Rick no flaqueó. «Por supuesto, mis disculpas por la intrusión. Solo necesitaba hablar con Mira sobre un importante asunto familiar». Miró a Shadow con obvio interés. «Hermoso animal. ¿Mezcla árabe?». «Pura sangre», corrigió Elias rígidamente. «Ah, lo veo». «Ahora», asintió Rick. «Tengo bastante ojo para las líneas de sangre. De hecho, acabo de ser contratado para entrenar para los establos de Whitman. ¿Quizás los conoces?». Mira podía ver lo que Rick estaba haciendo. Tratar de establecer credenciales, avanzar. «Rick, lo que sea que necesites decirme puede esperar hasta mañana». «En realidad, no puede», dijo Rick. Su voz dejó caer cualquier pretensión de amistad. «Se trata de Emma». Ante la mención de su hermana, el guardia de Mira subió. «¿Qué pasa con Emma?». «Ella acordó venir a trabajar para mí este verano», anunció Rick. «A partir de la próxima semana». «Eso es imposible», se opuso Mira. «Ella todavía está en la escuela. Cursos en línea». Rick se encogió de hombros. «Ella puede terminar de Kentucky». Mira sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. Ella nunca estaría de acuerdo con eso sin hablarme primero. «¿Por qué no la preguntas tú mismo?», Rick sugirió, pareciendo completamente complacido. Está muy entusiasmada con la oportunidad. Mientras Mira estaba allí, atrapada entre la ira y la incredulidad, no se dio cuenta de la forma en que Elias estaba mirando a Rick, con un creciente reconocimiento y sospecha en sus ojos. Los tres se pararon en la luz que se desvaneció. Las tensiones del pasado y el presente convergieron de una manera que ninguno de ellos podría haber predicho. Y la sombra, sintiendo la tensión, empeñó nerviosamente en el suelo como si recordara otro momento en que las nubes de tormenta se reunieron en el horizonte. Mira irrumpió en su casa, golpeando la puerta detrás de ella. Emma estaba sentada en la mesa de la cocina. Los libros de texto se abrieron abiertos pero claramente olvidados mientras enviaba mensajes de texto en su teléfono. «¿Es cierto?», Mira exigió. «¿Estás planeando ir a Kentucky con Rick?». Emma levantó la vista, culpable, de sorpresa en su rostro. «¿Te lo dijo? Tienes 17 años, Emma. No puedes dejar de la escuela y moverte por el país con un hombre que apenas conoces». «No voy a abandonar», protestó Emma. «Rick dijo que puedo terminar mis cursos en línea, y es un trabajo real, Mira, trabajando con caballos de carreras». Mira respiró hondo tratando de calmarse. «Emma, escúchame. Rick no es quien crees que es. Cuando vivió aquí antes, descuidó a los caballos bajo su cuidado. Se fue sin pagar sus facturas. Él cometió errores», interrumpió Emma. «Me lo contó todo. Pero ha cambiado, Mira. Esta es su oportunidad de demostrarlo y es mi oportunidad de hacer algo emocionante con mi vida». «¿Y qué pasa con la universidad? Todas esas aplicaciones que completamos». Emma miró sus manos. «La universidad puede esperar. Esta es una oportunidad única en la vida». Mira sintió un nudo frío de miedo en el estómago. «¿Rick te dijo eso? ¿Por qué estás siendo tan negativo?», preguntó Emma, frustración superando su voz. «Siempre estás hablando de seguir tus sueños, pero cuando quiero seguir el mío, intentas detenerme». «No se trata de sueños, Emma. Se trata de que Rick te use para llegar a mí». La cara de Emma se endureció. «No todo se trata de ti, Mira. Rick ve potencial en mí. Él cree en mí. Y yo no. Me tratas como a un niño». La discusión se dio vueltas en círculos, ninguna de las hermanas dispuestas a retroceder. Finalmente, Emma irrumpió en su habitación, dejando a Mira sola. Con sus miedos, algo no estaba bien. El repentino regreso de Rick, su interés en Emma, su aparición en el rancho de Elias, todo se sintió calculado. Pero ¿cuál fue su final del juego? A la mañana siguiente, Mira recibió un mensaje de texto de Elias.
Necesito hablar contigo. Importante. Ven cuando puedas. Cuando llegó al rancho, Elías estaba caminando en los establos. Su rostro se puso en líneas sombrías. He estado revisando a tu amigo Rick Palmer, dijo sin preámbulo. No es mi amigo, corrigió Mira. ¿Qué descubriste? Labrar Orchid para mi hermano brevemente, hace unos 4 años. Elías reveló. Jackson lo despidió por maltratar a los caballos. Mira no se sorprendió. Eso suena a Rick. Hay más, continuó Elías. Ha estado haciendo preguntas en la ciudad sobre mí, sobre lo que le sucedió a Jackson, sobre Shadow. Un escalofrío corrió a través de Mira. ¿Por qué le importaría algo de eso? No sé, admitió Elías, pero no me gusta. Se mudaron al paddock, donde Shadow estaba disfrutando del sol de la mañana. El caballo trotó cuando los vio acariciando el hombro de Mira. Realmente te ha llevado, observó Elías con una pequeña sonrisa. Hemos pasado por mucho juntos, dijo Mira, acariciando el cuello de Shadow. Elías los observó por un momento, luego respiró hondo. Hay algo que no te he hablado de la noche que Jackson murió. Mira esperó, sintiendo su lucha. Shadow estaba con él. De alguna manera el caballo encontró su camino de regreso a los establos solo. Así sabíamos que algo estaba mal. La voz de Elías se volvió más tranquila. Si hubiera ido a buscar a Jackson de inmediato, en lugar de esperar a que pasara la tormenta, es posible que lo hayas salvado. Terminó Mira suavemente. Elías asintió. El dolor grabó en cada línea de su rostro. O podría haber muerto también. Nunca lo sabré. ¿Es por eso que te has cerrado? ¿Porque no puedes perdonarte a ti mismo? Elías se encontró con sus ojos. ¿No lo harías? Mira pensó en su propia vida. Cómo había dado un paso al frente para criar a Emma después de que sus padres murieron. Cómo había dejado de lado sus propios sueños para proporcionar estabilidad a su hermana. Entiendo que hacer lo que crees que es correcto, incluso cuando es difícil. Pero vivir en el pasado no ayuda a nadie, Elías. No tú, ni la memoria de Jackson. Hasta que te presentaras con Shadow, pensé que eso era todo lo que merecía, admitió Elías. Estar solo con mi culpa. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Mira. Eso no es cierto. Te mereces una segunda oportunidad. Todos lo hacemos. El momento se extendió entre ellos, lleno de sentimientos tácitos. Entonces Elías hizo algo que los sorprendió a ambos. Se inclinó hacia adelante y la besó, suavemente y vacilante, como si recordara cómo después de mucho tiempo, cuando se separaron, Mira vio algo nuevo en sus ojos, espero, tal vez. Fue el comienzo de él. Debería ir, dijo de repente tímida. Mañana tengo el turno temprano. Elías asintió, pero atrapó su mano mientras se giraba para irse. Mira, gracias, por Shadow, por todo. De vuelta en casa, Mira encontró a Emma, de mejor humor, dispuesta a hablar más razonablemente sobre el plan Kentucky. Rick dice que puedo hacer una prueba, explicó Emma. Solo unas semanas este verano. Si no me gusta, puedo volver a casa. Sonaba más razonable, pero Mira todavía tenía dudas. ¿Y qué hay de Rick? ¿Qué obtiene de llevar a un estudiante de secundaria a la mitad del país? Emma puso los ojos en blanco. ¿Un asistente que trabaja barato? No sé, Mira. ¿Por qué es tan difícil creer que alguien ve potencial en mí? No. Se trata de ti, insistió Mira. Se trata de Rick, no confío en él. Bueno, lo hago, dijo Emma con firmeza. Y voy, incluso si es solo para el verano. Mira reconoció el juego terco de la mandíbula de su hermana, la misma expresión que su madre solía obtener cuando su mente estaba decidida. La lucha solo empujaría a Emma más lejos. Bien, admitió Mira, pero quiero todos los detalles por escrito. ¿Dónde te quedarás? ¿Qué harás? Todo. Emma sonrió, tirando sus brazos alrededor de Mira. Gracias. No te arrepentirás de esto. Lo prometo. Pero cuando Mira le devolvió el abrazo a su hermana, no pudo sacudir la sensación de que le faltaba algo importante. La semana siguiente pasó en borrón. Mira dividió su tiempo entre la clínica, el hogar y el rancho Ward, donde Shadow continuó mejorando, y su relación con Elías se profundizó. Hablaron durante horas sobre todo y nada.
su infancia creciendo con expectativas, sus luchas criando a Emma, su amor compartido por los animales. Una noche, mientras caminaban por los campos al atardecer, Elías la sorprendió con una pregunta. ¿Considerarías trabajar con él a tiempo completo, como nuestro especialista veterinario? Mira se detuvo en seco. ¿Qué? He estado pensando en expandir, explicó Elías. Criar caballos nuevamente, como solía hacer mi padre. Pero necesitaría a alguien en quien confío para supervisar su cuidado. Elías, yo no sé qué decir. Diga que sí, instó, tomando sus manos en las suyas. El pago sería mejor que en la clínica. Podrías tener la cabaña junto al paddock. Emma también cuando está en casa de la escuela. Hogar. La palabra colgaba en el aire, llena de promesa. Mira sintió que su corazón se aceleró ante la idea de despertarse aquí todos los días, de construir algo con Elías. ¿Puedo pensar en ello?, preguntó ella. Elías sonrió. Por supuesto. La oferta se quedó con Mira durante todo el día siguiente en la clínica. Mejor salario, trabajo que amaba, cercanía a Elías. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Cuando regresó a casa esa noche, su buen humor desapareció al ver el auto de Rick en el camino de entrada. Dentro, lo encontró sentado en la mesa. De su cocina, Emma en ninguna parte a la vista. ¿Dónde está mi hermana?, Mira exigió. En la casa de un amigo, respondió Rick sin problemas. Quería hablar contigo solo. No tenemos nada de qué hablar. La sonrisa de Rick no alcanzó sus ojos. Oh, creo que lo hacemos. Sobre Elias Ward, por ejemplo. ¿Qué hay de él? ¿Te dijo cómo murió realmente su hermano?, Rick preguntó mirándola de cerca. Mira frunció el ceño. Fue un accidente. Estaba montando durante una tormenta. Rick se rió. Un sonido frío sin humor. ¿Eso es lo que dice Elías? ¿Qué fue? ¿Sa un accidente? ¿Qué estás insinuando? Rick se inclinó hacia adelante. Trabajé para los Wards, Mira. Vi cómo esos hermanos estaban entre ellos. Jackson era todo lo que Elías no era, con el azar, aventurero, el favorito del padre. Elías se molestaba. Estás mintiendo, dijo Mira, pero la duda se deslizó en su voz. ¿Lo soy? Rick sacó su teléfono, mostrándole un artículo de noticias. Léelo. Ningún cuerpo fue encontrado. Solo Shadow regresó solo de las colinas. Eso no prueba nada. Tal vez no, admitió Rick. ¿Pero qué hay de esto? Él le mostró otra pantalla. Un estado de cuenta bancario con un gran pago de Elias Ward a Rick Palmer, datado poco después de la desaparición de Jackson. ¿Qué es esto?, preguntó Mira, su boca de repente seca. Vamos, a llamarlo un paquete de indemnización, dijo Rick con una sonrisa. O silencio dinero. Elías me pagó para salir de la ciudad y mantener la boca cerrada sobre lo que vi esa noche. Mira sacudió la cabeza, negándose a creerlo. Si eso fuera cierto, ¿por qué volverías ahora? ¿Por qué arriesgarlo? La expresión de Rick se endureció. Porque estoy cansado de correr. Porque merezco más de lo que me dio. Miró alrededor de la modesta cocina. Y porque todavía me preocupo por ti, Mira. No quiero verte herido. Por Elías. Es peligroso, insistió Rick. Piénselo, el estilo de vida solitario, la forma en que se aísla. ¿Por qué crees que nadie ha sido permitido en esa propiedad durante años? Mira se puso de pie, enojo reemplazando su duda momentánea. Sal, Rick. No te creo y no te quiero en mi casa. Rick se levantó lentamente, sus ojos fríos. Bien, pero pregúntate esto. ¿Qué tan conveniente fue que encontraste Shadow esa noche? Que tú de todas las personas lo trajeron de vuelta a Elias. ¿De qué estás hablando? Te ha estado mirando, Mira, durante meses, esperando el momento adecuado para atraerte. Eso es ridículo, se burló Mira. ¿Por qué haría eso? Porque necesita a alguien que culpe, dijo Rick en voz baja, cuando la verdad sobre Jackson finalmente sale. Después de que Rick se fue, Mira se sentó en la cocina oscura. Sus palabras resonaron en su mente. No podría ser cierto. Elías no era capaz de lastimar a su hermano, de orquestar un plan elaborado que la involucró. ¿Fue él? Las dudas se deslizan en sombras similares. La coincidencia de encontrar a Shadow, el interés inmediato de Elías en ella, la oferta de trabajo que parecía demasiado perfecta. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Elías. Te extraño.
¿Ven por mañana? Mira miró el mensaje. Su corazón y su cabeza en la guerra. Necesitaba saber la verdad, no importa cuán doloroso fuera. Al día siguiente, llegó al rancho Ward antes de lo habitual. Encontró a Shadow en su puesto. Sus heridas ahora solo se desvanecen de cicatrices. El caballo se mordió suavemente en su enfoque. «Oye, chico», susurró, acariciando su melena. «¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Qué viste?» «No puede decirte». La voz de Elias vino detrás de ella. «Pero yo puedo». Mira se volvió sorprendida. Elías se paró en la puerta estable, su rostro sombrío. «Rick vino a verme», dijo. «Me habló de tu conversación». «¿Es cierto?» Mira preguntó, su voz apenas audible. «¿Le pagaste para que saliera de la ciudad?» La expresión de Elías se oscureció. «Sí, pero no por las razones que te dijo». Él dio un paso adelante alcanzando su mano, pero Mira retrocedió. «Entonces, ¿por qué?» «Porque me estaba chantajeando», respondió Elías. Después del accidente de Jackson, Rick comenzó a difundir rumores, que había tenido algo que ver con eso, que no era realmente un accidente en absoluto. ¿Y lo fue?, Mira preguntó, apenas creía que estaba expresando la pregunta. El dolor apareció en la cara de Elías. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Jackson era mi hermano. Lo amaba, a pesar de nuestras diferencias. Entonces, ¿por qué pagarle? A Rick, ¿por qué no solo informar el chantaje?» «Porque tenía miedo», admitió Elías, temeroso de lo que la gente pensaría, de la investigación que se prolonga, de nunca encontrar la paz. Mira quería creerle. Todo en su corazón le dijo que Elías era genuina, que la conexión entre ellos era real. «¿Qué pasa con la sombra?», preguntó ella. «Rick dijo que orquestó nuestra reunión de alguna manera». Elías sacudió la cabeza. «Shadow salió durante la tormenta. El niño estable dejó una puerta abalanzada. Era pura posibilidad de que lo hayas encontrado. ¿Y la oferta de trabajo, era eso real?» «Por supuesto que fue», dijo Elías, su voz suavizándose. «Mira, todo entre nosotros ha sido real». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. El nombre de Emma parpadeó en la pantalla. «¿Emma?» Mira respondió, alivio en su voz. «¿Dónde estás?», estaba preocupado. «Ella está conmigo», surgió la voz de Rick. «Y estamos a punto de hacer un pequeño viaje». La sangre de Mira se enfrió. «¿Qué has hecho? Déjame hablar con mi hermana». «Todo a tiempo», respondió Rick con calma. «Pero primero necesito que hagas algo por mí». «¿Qué deseas?» «Quiero la verdad sobre Jackson Ward», dijo Rick, «y creo que Shadow es la clave para encontrarlo». «¿Qué tiene que ver Shadow con algo de esto?», Mira exigió, su voz temblando. «Ese caballo estaba allí la noche en que Jackson desapareció», respondió Rick, «y creo que puede llevarnos a lo que realmente sucedió». Elías agarró el teléfono de la mano de Mira. «Palmer, esto ha ido lo suficientemente lejos. Deja a Emma fuera de esto». «Hola, Elias», dijo Rick fríamente. «Me alegra que puedas unirte a la conversación. Esto es lo que va a pasar. Vas a traer a la sombra a Broken Ridge, donde Jackson fue visto por última vez. Vas a venir solo, excepto Mira, y vas a confesar lo que realmente sucedió esa noche». «No hay nada que confesar», insistió Elías. «Fue un accidente». «Entonces no tienes nada de qué preocuparte», dijo Rick. «Ridge rota. 1 hora. O llevo a Emma a través de las líneas estatales y nunca la volverás a ver». La línea se fue muerta. Mira arrebató su teléfono. El pánico se elevó en su garganta. «Tenemos que llamar a la policía». «No», dijo Elías con firmeza. «Rick es inestable. Si ve a la policía no se sabe qué podría hacer». «¿Pero por qué está haciendo esto? ¿Qué realmente quiere?». La cara de Elías era sombría. «Money, probablemente. Siempre se ha tratado de dinero con él». «Entonces le pagamos», dijo Mira desesperadamente. «Lo que quiera, si eso significa recuperar a Emma de manera segura». Elías asintió. «Haremos lo que sea necesario, pero tenemos que jugar, al menos hasta que Emma esté a salvo». En cuestión de minutos, habían cargado en el tráiler de Elías. Mientras conducían hacia Broken Ridge, Mira intentó llamar al teléfono de Emma repetidamente, pero fue directamente al correo de voz.
Nunca debería haberla dejado cerca de él, dijo Mira, luchando contra las lágrimas. Sabía qué tipo de hombre era. Esto no es tu culpa, le aseguró Elías. Rick claramente ha estado planeando esto durante mucho tiempo. ¿Pero por qué? ¿Qué cree que le pasó a Jackson? Elías agarró el volante más apretado. Rick siempre tuvo una imaginación hiperactiva. Cuando Jackson desapareció, comenzó a difundir rumores de que le había hecho algo a mi hermano. ¿Y le pagaste para parar? Sí, admitió Elías. Era debilidad de mi parte. Estaba afligido, no pensando claramente. Todo lo que quería era paz. Broken Ridge era un lugar desolado. Un acantilado empinado con vistas a un barranco, accesible solo por un sendero estrecho a través de densos bosques. Cuando se detuvieron, Mira vio el automóvil deportivo rojo de Rick estacionado cerca del comienzo del sendero. ¿Dónde está Emma?, llamó tan pronto como salió del camión. Rick salió de los árboles solo. Ella está a salvo, esperando en un lugar solo, yo sé. Quiero pruebas, exigió Mira. Déjame hablar con ella. Rick sacó su teléfono, marcó y se lo entregó a Mira. Después de un momento, la voz de Emma llegó. Mira, estoy bien, pero no sé dónde estoy. Algún tipo de cabaña. La puerta está cerrada desde el exterior. Cuelgue bien, Em, dijo Mira, tratando de sonar más tranquilo de lo que sentía. Te voy a sacar de allí. Rick recuperó el teléfono. ¿Satisfecho? Ahora descarga el caballo. Elías lideró a Shadow desde el tráiler. El caballo estaba nervioso, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué ahora, Palmer? Ahora dejamos que Shadow lidere el camino, dijo Rick. Si tengo razón, nos llevará directamente a la verdad. Esto es ridículo, objetó Elías. ¿Qué esperas encontrar? Evidencia, respondió Rick. Algo que prueba lo que realmente le sucedió a Jackson Ward. Siguieron el sendero. Elías lideró la sombra. Rick unos pasos con la mano en el bolsillo de su chaqueta. Una clara advertencia de que podría estar armado. ¿Cuál es tu final del juego aquí, Rick?, preguntó Mira, tratando de mantenerlo hablando. Incluso si encuentras algo, ¿de qué sirve? La sonrisa de Rick era fría. Justicia para Jackson, por un lado, y luego está el asunto de la fortuna, del barrio. ¿Elías te dijo cuánto heredó cuando su hermano fue declarado muerto? Millones, dinero que debería haber ido a los socios de Jackson. Jackson no tenía socios comerciales, dijo Elías bruscamente. ¿No? Entonces, ¿cómo llamarías? ¿A las personas que invirtieron en sus proyectos paralelos? ¿A los que cerró después de que desapareció? Elías dejó de caminar. Esos proyectos eran pipe dreams. Jackson les estaba tirando dinero. No de acuerdo con los contratos que firmó, respondió Rick. Contratos que prometieron devoluciones. Retornos que nunca se materializaron porque tomaste el control de todo. Mira miró a Elías. ¿Es esto cierto? Antes de que Elías pudiera responder, Shadow de repente se agitó, tirando de la cuerda principal y llorando en voz alta. El caballo se esforzó hacia un camino estrecho ramificándose desde el sendero principal. Él sabe, dijo Rick, un brillo triunfante en su ojo. Déjalo ir, Ward. Elías dudó, luego aflojó su agarre en la cuerda. La sombra inmediatamente trotó por el camino lateral, obligando a los tres a seguir. El camino descendió abruptamente, tendiendo a través de una malvanjera densa. Después de varios minutos, surgieron en un pequeño claro. La sombra se detuvo en el borde de lo que parecía ser una cama de arroyo vieja y seca, empeñando el suelo, y se mordió suavemente. «Esto es todo», declaró Rick. «Aquí es donde sucedió». «No pasó nada aquí», insistió Elías, pero su rostro se había vuelto pálido. Rick comenzó a patear la tierra y las piedras. «Ayúdame a cavar», ordenó, «o nunca volverás a ver a Emma». De mala gana, Mira y Elías comenzaron a mover rocas y tamizar a través del suelo seco. Después de varios minutos, la mano de Mira golpeó algo sólido. «Hay algo aquí», llamó. Juntos descubrieron una caja de metal, oxidada pero intacta. Rick lo arrebató, sus manos temblando de emoción mientras forzaba la cerradura. Dentro había documentos, contratos, como Rick había afirmado, junto con un diario dañado por el agua. Rick volteó la revista ansiosamente. Luego se congeló, su expresión cambiando de triunfo a confusión. «Esto no es posible», murmuró. «Esto no es lo que se suponía que debía estar aquí». «¿Qué esperabas encontrar?»,
Preguntó Elías en voz baja. ¿Una confesión? ¿Evidencia de asesinato? Rick lo ignoró, leyendo frenéticamente a través de las páginas del diario. Su rostro se agitó cada vez más. No, no, no. Esto no puede ser correcto. ¿Qué dice? Mira, exigió. Rick levantó la vista, sus ojos salvajes. Dice que Jackson estaba planeando desaparecer, que había malversado dinero de los inversores, mucho tiempo que perdió en malos tratos, que iba a fingir su propia muerte durante la tormenta y correr. Se volvió hacia Elías, acusación en su voz. «Lo sabías, lo ayudaste». «No sabía nada», dijo Elías con firmeza. «No hasta después, cuando encontré sus notas. Para entonces ya era demasiado tarde. Ya se había ido. Entonces, ¿por qué pagarme? ¿Por qué callarse?» «Porque estaba avergonzado», admitió Elías. «Avergonzado de que mi hermano hiciera algo tan deshonesto. Avergonzado de no haberlo visto venir, no lo había detenido de alguna manera». Mira miró entre los dos hombres, realizando amanecer. Los inversores. De eso se trata realmente. No estás aquí por la justicia. Invirtiste con Jackson, ¿no, Rick? Por eso regresaste. Pensaste que Elias tenía el dinero. La expresión de Rick confirmó su suposición. Jackson prometió retornos de 10-1. Puse todo lo que tenía y tomé prestado más además. Cuando desapareció, me arruinaron. Entonces culpaste a Elías, continuó Mira. Te convenciste de que le había hecho algo a Jackson, que tenía el dinero escondido en alguna parte. «Tiene millones», Rick gritó. «Mientras que el resto de nosotros no tenemos nada. Heredé el patrimonio de mi padre», corrigió Elías. «El negocio familiar. Las cuentas personales de Jackson estaban vacías cuando desapareció. Lo que sea que le quitó a ti y a los demás, lo llevó». Rick parecía desinflarse. La verdad, finalmente, se hundía. Entonces todo fue por nada. Todos estos años, toda esta planificación. ¿Dónde está mi hermana, Rick? Mira preguntó fríamente. Por un momento, Rick no dijo nada. Luego sacó su teléfono. La vieja cabaña Miller. En el lado norte de la propiedad. Está encerrada pero ilesa. Elías inmediatamente llamó a su gerente de rancho, indicándole que fuera a la cabaña y libere a Emma. Mientras estaban parados, en el claro la verdad finalmente dejó al descubierto. Shadow se acercó a Elías, empujando su brazo suavemente. Él lo sabía, se dio cuenta Mira. Nos trajo al lugar donde Jackson escondió la evidencia. Elías acarició la melena del caballo. Los animales son más inteligentes de lo que les damos crédito. A veces son los únicos que ven la verdad claramente. Dentro de una hora, Emma se reunió con seguridad con Mira, sacudida pero ilesa. Rick fue detenido por el sheriff local para el secuestro y la extorsión. 2 semanas después, Mira se paró en el paddock en el rancho de Ward, mirando a Shadow Trot con energía renovada y espíritu. Las heridas del caballo se habían curado por completo, dejando solo cicatrices débiles como recordatorios de esa tormentosa noche cuando todo comenzó. «¿Penny, por tus pensamientos?», preguntó Elías, viniendo a pararse a su lado. Mira sonrió. Solo estaba pensando en cómo a veces las cosas que parecen rotas encuentran su camino de regreso a donde pertenecen. «Como sombra», dijo Elías. «Como todos nosotros», corrigió Mira. Desde la confrontación en Broken Ridge, Elías había comenzado a cambiar. Había reabierto partes de la finca que habían estado cerradas durante años, contrató al nuevo personal, incluso invitó a los vecinos a una pequeña reunión. Las paredes que había construido a su alrededor se bajaban lentamente. «¿Has pensado más en mi oferta?», preguntó. «¿Sobre trabajar aquí a tiempo completo?» «Tengo», dijo Mira. «Sí, he decidido aceptar en una condición, nombrándolo. Que dejas de esconderte del mundo», dijo suavemente. «Que dejas entrar a la gente de nuevo. No solo yo, sino también otros». Elías tomó su mano. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Creo que puedo manejar eso. Mientras estés aquí para ayudarme a recordar cómo». Emma, que había decidido quedarse en la ciudad y terminar la escuela correctamente, ya estaba haciendo planes para trabajar en el rancho los fines de semana. La prueba con Rick la había sacudido, pero también la maduró de manera inesperada.
La noche antes de que Elías fuera a Shedeled para irse a un importante acuerdo de tierras, su primer viaje de negocios en años, y Mira caminaron juntos a través de los campos iluminados por la luna. Shadow siguió a unos pocos pasos detrás. Ya no necesitaba una cuerda principal para saber dónde pertenecía. «Nunca pensé en encontrar la paz aquí otra vez», admitió Elías. Después de que Jackson se fue, después de todo lo que sucedió, este lugar se sintió como una prisión. «¿Y ahora?», preguntó Mira. «Ahora se siente como en casa de nuevo», dijo deteniéndose para enfrentarla. «Gracias a ti, porque tuviste el coraje de llegar a un alma herida, humana o animal, y ofrecer curación. Nos sanamos entre nosotros», dijo Mira. «Así es como funciona». Mientras se paraban bajo las estrellas, con el pastoreo de la sombra contento, Mira se dio cuenta de que algunas tormentas traen destrucción, mientras que otras lavan el pasado y despejan el camino para nuevos comienzos. Elías envolvió sus brazos alrededor de ella, su voz sincera contra su oído. «Gracias por traerlo a casa esa noche, por llevarnos a los dos a casa». Y Mira, su corazón lleno, sabía que ella también había encontrado su camino a casa, hasta un lugar donde se podían reparar cosas rotas, donde se podían encontrar almas perdidas, donde el amor podría crecer desde los comienzos más inesperados. A lo lejos, las nubes de tormenta se reunieron en el horizonte, pero esta vez nadie tenía miedo de la lluvia. El fin.